Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, queridos alumnos? Continuando con las clases que estamos desarrollando sobre neoplasias que afectan al sistema hematopoyético, estaremos hablando en este capítulo sobre los linfomas. Entonces, a tener en cuenta esta patología que, si bien no es tan común, afecta a muchas personas y un tratamiento prematuro puede que remita o controle esta patología. Entonces nos referimos a estas neoplasias del sistema inmune, a la cual se los llama linfomas. Se originan a partir de algunos de los componentes celulares hematopoyéticos, sobre todo debido a una proliferación neoplásica de la estirpe linfoidea tipo B o tipo T. Entonces encontramos que los linfomas son un grupo heterogéneo de enfermedades linfoproliferativas que tienen diferentes patrones de comportamiento y también tienen diferentes tipos de respuesta al tratamiento que se le desarrolle. Entonces, esta patología es un cáncer del tejido linfoide que abarca sobre todo a los ganglios linfáticos, al vaso y otros órganos del sistema inmunitario. Entonces estamos viendo que esta afección oncológica afecta al sistema linfático. Entonces, sobre todo al sistema, eh, a componentes del sistema retículo endotelial que tenemos entre ellas al vaso, a los ganglios linfáticos, y es una enfermedad oncohematológica entre las más frecuentes que podemos encontrar. Entonces, podemos clasificar esta patología en linfoma o enfermedad de Hodgkin, antiguamente llamada enfermedad, y en linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin vamos a ver que representa la mayor cantidad de casos y se manifiesta sobre todo ya en personas con una edad avanzada o se inicia a una edad en un adulto joven mayor, por decirlo, entre los 45 y los 60 años. Entonces, lo que está afectado, repetimos, es el sistema linfático, ya que este sistema permite a través de sus vasos la circulación de las células que combaten sobre todo los linfocitos B, T, son células que combaten sobre todo infecciones. Entonces, en los ganglios ocurre un agrupamiento de estas células y los ganglios tenemos que entender que se encuentran en diferentes regiones como la cervical, la axilar, la paraórtica, así sucesivamente. Entonces ocurre algún tipo de trastorno que provoca un déficit del sistema inmunológico y o, mejor dicho, algún tipo de intoxicación que provoque que este paciente tenga una aberración de las células linfoproliferativas. Entonces, generalmente, como afecta a vasos linfáticos, vamos a ver que el paciente se presenta con edemas. Estos edemas en este caso son dolorosos. El paciente también cursa con fiebre sin causa conocida, o sea, sin infección reconocida. Cursa con sudoración nocturna, una fatiga constante y debido a esa neoplasia tiene una pérdida de peso sin aparente causa. Además de que vamos a encontrar en este tipo de pacientes que cursan con manchas en la piel. Entonces, por suerte, alrededor del 60% de los linfomas podemos encontrar que son curables. Entonces, recuerden que a través de los vasos linfáticos había una proliferación de esas células malignas o neoplásicas linfoproliferativas y ellas iban y se acumulaban o infiltraban sobre todo los ganglios linfáticos. Entonces, podemos encontrar, de acuerdo a las características celulares, linfomas de bajo o alto grado. En la médula ósea
el linfoma también ya puede ocurrir. Esto se inicia por un fallo en la manera de actuar de estos linfocitos. Y al repetir los síntomas, el paciente cursa con fiebre, el paciente cursa con cansancio, el paciente cursa con sudoración nocturna y pérdida de peso de manera acelerada. Entonces, el tratamiento se empieza a partir de que se haya realizado un examen de la zona afectada a través de una ecografía. Si se encuentran algún tipo de linfoma que podemos clasificar en 34 tipos incluso, vamos a ver que se debe hacer una citología de ese ganglio linfático, por lo cual se debe realizar una biopsia. Entonces, los linfomas pueden originarse en cualquier parte del cuerpo. Es más frecuente que estos linfomas ocurran en los ganglios linfáticos, pero también puede infiltrarse estas células linfoproliferativas en cualquier otro tipo de órgano, sobre todo que tengan un contacto inmediato y frecuente con los elementos linfoides. Entonces, si ocurren ganglios linfáticos, tenemos linfomas nodales, y si la patología ocurre en un tejido del sistema retículo endotelial, tenemos los linfomas extranodales del tejido linfoide. Entonces, podemos clasificar de dos grandes formas el linfoma tipo Hodgkin o el linfoma no Hodgkin. Entonces, el linfoma de Hodgkin antiguamente se llamaba enfermedad de Hodgkin y fue descrito por primera vez por Thomas Hodgkin en 1832. Es un grupo heterogéneo de neoplasias clonales derivadas sobre todo de los linfocitos B del centro germinal. Entonces, esta patología surge habitualmente en los ganglios linfáticos y tiene una preferencia de los ganglios cervicales. Entonces, es una neoplasia del tejido linfoide, afecta a los órganos del sistema inmunológico, es de la estirpe B de los linfocitos, y tenemos que tener en cuenta que estas neoplasias tienen histológicamente la presencia de unas células típicas a las cuales se le llaman células de Rett-Sternberg, las cuales presentan una aneuploidía y tienen una característica de ser células malignas rodeadas por una mezcla de células inflamatorias y accesorias. Entonces, nosotros vemos que puede presentar la CD15, la CD30, la CD75 o 45, o puede que sean células B de expresión frustrada. Y vemos acá los ojos de lechuza, característica de estas células tipo Rett-Sternberg. Histológicamente, entonces, esto se identifica mediante la presencia de estas células. Actualmente se puede considerar la leucemia, el linfoma tipo Hodgkin de predominio linfocítico nodular y el linfoma de Hodgkin tipo clásico. Entonces, si nosotros hablamos de la etiopatogenia, la etiología de esta enfermedad se desconoce, pero lógicamente se postularon posible implicación incluso de virus, y esto vendría sobre todo avalado por algunos datos. Los individuos, por ejemplo, que han padecido una mononucleosis infecciosa presentan incluso un riesgo de 3 veces más alto de padecer esta enfermedad que el resto de la población. En la mitad de los casos vamos a ver que el linfoma tipo Hodgkin es posible demostrar mediante la integración en sus células del virus de Epstein-Barr, sobre todo en las células tumorales. Entonces, esto encontramos en la forma de esclerosis nodular y en las formas de celularidad mixta. Entonces, hay también una expresión
de proteínas nucleares, hay existencia de grupos clúster. Entonces la etiología infecciosa, de acuerdo a la infección por el virus de Epstein-Barr, vamos a ver que provoca un patrón de crecimiento por contigüidad. Hay, gracias a Dios, una alta tasa de curación de esta patología. Se presenta esta enfermedad en gente joven o en pacientes mayores de 50 años y es más frecuente en el sexo masculino. Entonces, nosotros tenemos en cuenta esto para ir hablando sobre el linfoma tipo Hodgkin. El linfoma Hodgkin, vuelvo a repetir, es una neoplasia linfoide monoclonal, de origen B, en donde la célula neoplásica característica es la célula Reg-Stenberg. Entonces, esto constituye solamente 1% de todas las neoplasias y, repito, es más frecuente en varones, puede presentar una curva bimodal, entonces tiene como pico de incidencia la segunda y la tercera década y un segundo pico más común que es hacia los 60 años. Pero la variedad histológica de esclerosis nodular, nosotros vamos a ver que se presenta muy preferentemente en el primer pico, o sea, entre la segunda y tercera décadas, y es más frecuente en mujeres. Volvemos a repetir, la etiología es desconocida, si bien el linfoma de Hodgkin, el clásico, puede tener el virus de Epstein-Barr un papel etiopatogénico, ya que con frecuencia se encuentra o se demuestra que las células neoplásicas tumorales están infectadas de este virus de Epstein-Barr. Entonces, el diagnóstico se hace por medio del estudio histológico del ganglio linfático. También se busca el antígeno Ki1. Vemos abundancia de linfocitos, podemos encontrar escasez, podemos encontrar pocas células tipo Reg-Stenberg o abundancia de células Reg-Stenberg, lo cual va a dar una clasificación diferente a este tipo de patología. En cuanto a la patogenia, nosotros vamos a ver que estaremos hablando entonces de la clínica de este linfoma de Hodgkin. Puede variar de acuerdo al tipo de patología, pero vamos a ver que la mayoría de los pacientes presentan sobre todo crecimientos ganglionares de consistencia aumentada. Entonces, estas adenopatías suelen ser de presencia periférica, fundamentalmente cervical en el caso del linfoma de Hodgkin, y en segundo lugar suelen ser mediastínicas. Estas adenopatías no son dolorosas, incluso a veces tienen una fluctuación espontánea, o sea, puede aumentar de tamaño o remiten luego de un tiempo. La afectación mediastínica es típica, por ejemplo, de la variedad esclerosis nodular, mientras que también podemos encontrar afectación esplénica y abdominal, que es más típico de la clasificación celularidad mixta. Entonces, algo que tenemos que tener y manejar es que el linfoma de Hodgkin, las adenopatías se vuelven dolorosas por la ingesta de alcohol. Puede que el paciente curse con síntomas B hasta en un 40%. Nosotros también podemos tener que presenta en prurito, que es otro síntoma típico del linfoma. Existe afectación esplénica en un 30% de los casos. También puede ocurrir una afectación hepática en algunos pacientes. Entonces, puede que esa afectación hepática sea siempre, por lo menos en un 5% de los pacientes, tiene que ocurrir primariamente una afectación esplénica. Los pacientes con esta patología o linfoma de Hodgkin lógicamente van a ser pacientes que van a tener una
inmunodeficiencia, en este caso va a ser leve y presentan raramente enfermedades oportunistas, pueden ser afectados o infectados por hongos, antes sobre todo de iniciar el tratamiento. Entonces, el herpes zóster sí tenemos que tener en cuenta que en linfomas de Hodgkin aparecen frecuentemente, sobre todo en pacientes que no son tratados. Puede que el paciente curse con síndromes paraneoplásicos, como alguna colangitis esclerosante, como un síndrome nefrótico, como citopenias autoinmunitarias. Incluso puede haber alguna alteración neurológica o hipercalcemia debido al tratamiento ya con calcitriol. Entonces, repetimos, las adenopatías ocurren sobre todo a nivel cervical, pudiendo ser también mediastínico, pudiendo también presentarse en ingle, son superficiales, no son dolorosas, pueden ser fluctuantes y el paciente presenta los síntomas B característicos que ustedes ya saben, que es fiebre, que son sudores nocturnos y una pérdida de peso. Entonces, no dolorosa. También hay otros síntomas que dependen mucho de dónde esté ocurriendo el desarrollo de las células linfoideas o linfáticas neoplásicas. Entonces, incluso algunos pacientes van a carecer de síntomas o presentar muy pocos. El paciente puede, debido a esa infiltración, si ocurre a nivel de la médula ósea, cursar con anemia, linfopenia o trombocitopenia. Entonces, como va a estar ocurriendo un infiltrado en la médula ósea, va a cursar el paciente con dolor óseo, va a tener también pérdida de la fuerza muscular, va a estar debido a esa adenopatía, va a cursar con una ronquera, va a tener ictericia, hinchazón de cara, cuello, extremidades superiores, hinchazón de piernas y pies, todo esto debido al edema. Entonces, vamos a ver que incluso el paciente puede tener alguna enfermedad parecida o similar a neumonía y cursar con infecciones a repetición debido a esa leve inmunodeficiencia. Sobre todo, acuérdense, el herpes zóster, si el paciente no está siendo tratado, es el que va a afectar más frecuentemente al paciente. Entonces, puede diseminarse debido a que se comunica con otros órganos a través de los vasos linfáticos, entonces puede diseminarse e infiltrarse en vaso, pulmón, ganglios paraórticos, hígado, el hueso o la médula ósea. Entonces, los 4 tipos de enfermedad de Hodgkin que nosotros podemos llegar a clasificar, vamos a estar hablando entonces de según la clasificación de la OMS sobre todo, de esta patología, tenemos el linfoma de Hodgkin, donde va a haber un predominio de linfocitos. Entonces, el linfoma de Hodgkin de variedad de predominio linfocítico nodular. En la histología vamos a ver que el paciente presenta pocas células tipo Rett-Steinberg, pero presenta, ya que tiene predominio de linfocitos, presenta muchos linfocitos. La incidencia es del 3% de todos los casos de linfoma de Hodgkin. La evolución de esta enfermedad es muy lenta, entonces esta neoplasia linfoide B se caracteriza por crecimiento nodular. Hay una célula tumoral característica que es la célula LH o en palomita de maíz también se puede llamar. Y vamos a ver que carece de marcadores CD15 o CD30. Entonces, esto es el de tipo linfocítico. También tenemos
el de predominio, el de tipo esclerosis nodular, vamos a encontrar pocas células de Rett-Steinberg. Vamos a ver que puede también haber una mezcla de otros tipos de glóbulos blancos y puede incluso haber áreas de tejido fibroso o conectivo fibroso ya afectado. El tipo de esclerosis nodular afecta al 67% de los pacientes. Podemos encontrar incluso en alguna literatura que nos diga que es entre el 40 al 75% de los casos. Es entonces la variedad histológica más frecuente, es la segunda variedad en mejor pronóstico tras la de predominio linfocítico. Entonces se caracteriza por la presencia de bandas de fibrosis rodeando nódulos tumorales. Por eso el nombre de esclerosis nodular. Son típicas de esta variedad histológica las células lacunares y es propio de mujeres jóvenes. Con frecuencia afecta al mediastino y se acompaña también de prurito. Luego tenemos la de celularidad mixta. Esta afecta entre un 20 a un 40% de los casos. Existen proporciones similares de células reactivas inflamatorias como neutrófilos, eosinófilos y células neoplásicas de Rett-Steinberg o células de Hodgkin en este tipo de pacientes. Entonces, es de pronóstico intermedio, sobre todo en personas de edad media, y cursa frecuentemente el paciente con síntomas sistémicos y cursa también con una enfermedad extendida. Luego encontramos el tipo de depresión de linfocitos que podemos encontrar entre el 5 al 15% de los casos. Es la variedad de peor pronóstico. Se caracteriza por presencia de abundantes células neoplásicas tipo Rett-Steinberg. Los linfocitos ya son escasos. Entonces vamos a ver que los linfocitos son pequeños, son reactivos y se acompaña de síntomas B. Hay una diseminación y la edad donde se presenta esta patología es avanzada ya. Entonces la evolución es rápida porque el paciente ya tiene también una edad avanzada. Entonces, las variantes 1 y 2 también podemos llamarle con el nombre de histología favorable por su buen pronóstico, y las variantes 3 y 4 de histología desfavorable por su mal pronóstico. Entonces repetimos los síntomas que podemos encontrar en esta patología. Va a ser debido a lo que ocurra en cuanto a la infiltración en la médula ósea. Puede entonces ella estar invadiendo la parte de la celularidad normal, por lo cual el paciente puede tener disminución de la cantidad de glóbulos rojos, puede tener disminución de glóbulos blancos, de plaqueta, y debido a esa infiltración y agrandamiento en la médula ósea de estas neoplasias va a cursar el paciente con dolor de hueso. Entonces esto es debido a que el linfoma está invadiendo la médula ósea. Paciente también cursa con pérdida de la fuerza o con ronquera debido a los ganglios linfáticos agrandados. Estos ganglios ejercen presión sobre los nervios de la médula espinal o de las cuerdas vocales, lo cual le va a dar esa ronquera. También puede cursar con ictericia cuando esa adenopatía obstruye la salida de la bilis. Puede que el paciente esté con edema, entonces va a tener hinchazón de la cara, del cuello, de otras extremidades. Esto es debido a que los ganglios bloquean el flujo de sangre de la cabeza al corazón. Entonces también puede cursar con hinchazón de piernas. Esto ocurre debido a que el linfoma obstruye el flujo linfático de las piernas
Y si el linfoma invade los pulmones, vamos a tener una enfermedad similar a una neumonía. Si la enfermedad avanza y se disemina, el paciente ya tiene una disminución de la capacidad para luchar contra las infecciones, entonces aumenta la propensión a estas infecciones tanto fúngicas como víricas. Entonces, según la extensión y los síntomas, podemos encontrar 4 estadios de esta enfermedad. La posibilidad de recuperación es excelente en los primeros estadios. Luego, a partir del cuarto estadio, vamos a ver que disminuye ya al 50%. Entonces, nosotros tenemos el estadio 1, donde el área afectada es una sola zona. El 2, ya vamos a encontrar 2 o más áreas ganglionares en el mismo lado del diafragma. El 3, nosotros vamos a tener áreas ganglionares a ambos lados del diafragma. El 4, nosotros vamos a ver que ya hay una afección difusa. Entonces, si hay una sola área ganglionar, entonces tenemos tipo 1. Si hay 2, pero del mismo lado del diafragma, o sea, no sobrepasa, tenemos tipo 2. Si ya hay una afección de una parte por encima del diafragma, otra parte por debajo del diafragma, ya tenemos el tipo 3. Y si encontramos ya diseminado, vamos a estar hablando del tipo 4. Esta es la clasificación de Ann Arbor Kurzweil. Entonces, el estadio 1, repetimos, una sola región ganglionar o un solo lecho extralinfático. El estadio 2, vamos a encontrar 2 o más regiones ganglionares del mismo lado del diafragma. En el estadio 3, a ambos lados del diafragma. Y en el estadio 4 vamos a ver que ya hay una difusión de estas adenopatías. Entonces, el tipo A son sin síntomas B, y el tipo B ya presenta los síntomas B, que son la pérdida de peso inexplicable, la fiebre repetida debido a la tumoración, no a una infección, y la sudoración nocturna repetida. Entonces, el diagnóstico se hace mediante la linfangiografía. También nosotros podemos hacer pruebas y técnicas de imagen para encontrar la progresión de esta enfermedad. Entonces, sobre todo para el estudio de extensión se utilizan la tomografía computarizada y el PET. La tomografía, su inconveniente sería que los ganglios si no aumentan de tamaño, él no percibe que están infiltrados, entonces no son detectados. Mientras que la PET scan sí va a detectar actividad tumoral, por lo que es útil sobre todo también para valorar masas residuales y la respuesta al tratamiento en esta patología. Entonces, gracias a esto es menor la biopsia o la necesidad de biopsia. Gracias a la PET scan es menor la necesidad de biopsias de las células tumorales. En cuanto al tratamiento, es quimioterápico más radioterapia, incluso se hace trasplante de médula ósea o de progenitores de células sanguíneas. Entonces, dependiendo del estadio, va a tener cierto tipo de tratamiento. No vamos a hablar tanto, repetimos, puede ser por radioterapia, puede ser por quimioterapia, y hay fármacos que se utilizan para este fin. Entonces, estos fármacos son los supresores de las células tumorales. Entonces,
también en este capítulo vamos a estar hablando de linfomas no Hodgkin. Estos linfomas no Hodgkin ya también son neoplasias del sistema retículo endotelial, donde vamos a ver que tienen un origen tanto linfoide tipo B, tipo T y tipo natural killer. Entonces, las más frecuentes vamos a ver que son los linfomas no Hodgkin tipo B. La célula de origen entonces es un linfocito y su localización comúnmente ocurre fuera de la médula ósea. Se disemina habitualmente, es más frecuente, incluso habíamos visto que es un 60% más frecuente que el linfoma tipo Hodgkin. Entonces, este linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, digo bien, constituye el 2 a 3% de todas las neoplasias y son 4 veces más frecuentes que la enfermedad de Hodgkin. También predominan en varones, sobre todo a la edad media, y el más frecuente vamos a ver que es el subtipo difuso de células B grandes. En cuanto a la etiología, debemos considerar que puede ser por una disfunción inmunológica previa, esto debido a alguna inmunodeficiencia que el paciente tenga, tipo ataxia telangiectasia, tipo inmunodeficiencia variable común, algún trasplante, el- la enfermedad SIDA, el síndrome de Bloom o síndrome de Wiskott-Aldrich. Entonces, esta disfunción es la que está provocando que el paciente curse con esta enfermedad. También, si el paciente haya tenido una radioterapia o una quimioterapia previa y los virus también pueden estar presentes. Entonces le tenemos nuevamente al virus de Epstein-Barr, que está relacionado sobre todo con el linfoma de Burkitt. También podemos encontrar el HTLV1 relacionado con leucemia o linfoma de células T del adulto, el virus de la hepatitis C que está relacionado con linfoma marginal esplénico, el virus herpes humano tipo 8 sobre todo, que se relaciona con linfomas de cavidades, y entre las bacterias le tenemos al Helicobacter pylori, que causa un linfoma marginal gástrico asociado a mucosas, que es el MAL. Entonces podemos encontrar diferentes factores de riesgo que provoquen alguna alteración inmunológica o alteración citogenética. Entonces, tenemos drogas o químicos, enfermedades autoinmunes, deficiencias hereditarias o alguna inmunodeficiencia adquirida que va a hacer que el paciente curse con esta enfermedad. Incluso el tratamiento con radiación, quimioterapia, radioterapia o difenilidantoína previo va a causar o hay un mayor riesgo de que el paciente curse con linfoma no Hodgkin. En cuanto a el tratamiento, podemos ver que el paciente, aún siendo tratado, pueda tener una respuesta poco favorable y, debido a esa recaída, fallecer. El linfoma no Hodgkin tiene más tendencia incluso a invadir la médula ósea, a invadir el tracto gastrointestinal y la piel que la enfermedad de Hodgkin. Entonces, si le hacemos un PET scan al paciente, vamos a ver el conglomerado o la infiltración de diferentes órganos que pueden ser del ganglio linfático o extra nodular, poder decirlo, cuando afectan ya algunos órganos. Entonces, esto es el linfoma no Hodgkin.
Si nosotros queremos o queremos presentar mejor esta patología, vamos a hablar de que puede haber una clasificación mucho mayor de acuerdo a los síntomas. Entonces, vamos a estar hablando de grado bajo, intermedio o grado alto. Y podemos ver que puede ocurrir, que puede tener una histología muy variable esta enfermedad. Entonces, nosotros vemos que puede ser el grado bajo, por ejemplo, de linfocitos pequeños, puede haber el grado intermedio es de células foliculares grandes y el grado alto ya hay un inmunoblasto, hay células pequeñas no hendidas o la presencia de linfoblastos. Entonces, no vamos a adentrarnos tanto a la clasificación, sí vamos a hablar de los síntomas, eh, también como el linfoma de Hodgkin provoca aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Esto ocurre de forma progresiva, vemos que tampoco es dolorosa, entonces es también también es similar al linfoma de Hodgkin. También puede haber esa adenopatía cervical que provoca el crecimiento de amígdalas que causan dificultad al tragar, una dificultad respiratoria, pérdida de peso, estreñimiento severo, dolor abdominal o, debido al edema, una hinchazón progresiva de las piernas. También puede cursar el paciente con infiltración hepática. Luego, si este tipo de patología que no comienza en la médula ósea invade el flujo sanguíneo, empieza a causar también leucemia. Entonces, en niños, los primeros síntomas pueden ser debido a esa infiltración de la médula ósea o infiltración en sangre, piel, intestino, cerebro, e incluso la médula espinal. Podemos encontrar que cursa con síndrome anémico, tiene erupciones, también síntomas neurológicos, cursa con debilidad o sensibilidad o una parestesia que es anormal eh, para nuestro paciente. Entonces, el linfoma no Hodgkin, los síntomas son parecidos a la enfermedad de Hodgkin, es más frecuente la enfermedad extralinfática, adenopatías, sobre todo mesentéricas, infiltración hepática, pero no hay afección esplénica, a diferencia del linfoma de Hodgkin que debía haber primero una afección esplénica, luego un 5% nada más cursaba con una afección hepática. Puede haber infiltrado la médula ósea, puede haber una expresión leucémica cuando invade la sangre, entonces esas células malignas provocan la leucemia. Puede haber presencia de paraproteínas y hay síntomas menos frecuentes que son los síntomas B o que la enfermedad sea localizada y que tenga una participación del mediastino en esta enfermedad. Entonces, hay diferentes síntomas, puede haber debido a esas adenopatías, incluso pérdida de peso, diarrea, mala absorción. También vemos que hay áreas de la piel engrosadas, oscuras, que tienen prurito y el paciente es menos frecuente que curse con los síntomas B. Entonces, si vemos los síntomas y vemos las causas, podemos mirar este cuadro. La dificultad respiratoria o la hinchazón de la cara se debe a que hay adenopatías agrandadas a nivel del cuello o del tórax. La pérdida del apetito, el estreñimiento grave, el dolor o la distensión abdominal ocurre debido a
que hay ganglios linfáticos del abdomen agrandados y hay una hinchazón progresiva de las piernas debido a que hay obstrucción de los vasos linfáticos. Luego, cuando invaden el intestino delgado, van a provocar la pérdida de peso debido a la mala absorción, a la diarrea. Si obstruyen vasos linfáticos del tórax, va a provocar que haya acúmulo de líquido alrededor de los pulmones. Va a cursar entonces el paciente con derrame pleural. Va a haber áreas de piel engrosadas, oscuras, con prurito debido a la infiltración de la piel. El paciente también va a cursar con pérdida de peso, va a cursar con fiebre, con sudor nocturno, que en este caso nosotros tenemos que entender que ya hay una propagación por todo el organismo de esta enfermedad. También podemos encontrar anemia, puede ser debido a hemorragia, a destrucción en la médula ósea de glóbulos rojos. Entonces podemos ver que el paciente también tiene una mayor predisposición a infecciones debido a la invasión en la médula ósea, a la invasión de los ganglios linfáticos, y esto provoca una disminución de los anticuerpos en nuestro organismo. Entonces, diagnóstico de esta enfermedad se hace también mediante el estudio de de los tumores para ver si tiene alguna característica el ganglio linfático afectado. Entonces se determina el inmunofenotipo, también se puede hacer TAC de abdomen, pelvis, incluso se puede hacer biopsia de hueso, gammagrafía con galio o biopsia de la médula ósea. Entonces habíamos hablado que hay una clasificación de linfomas no Hodgkin de bajo grado, de intermedio o de alto grado. Y el estadiaje se hace de acuerdo a la citometría, a la química y a la prueba de función hepática. Entonces los estadios son similares a la enfermedad de Hodgkin, pero no guardan una relación tan precisa como la otra con el pronóstico. Entonces, eh, vamos a ver eso, que no guardan esa relación directa. Entonces podemos ver el sistema Ann Arbor en el linfoma no Hodgkin. Nos dice que los enfermos en este caso ya se encuentran la mayoría en los estadios más avanzados de la enfermedad, que son los estadios 3 y 4, al realizarse el diagnóstico. Incluso nos dice que hay una infiltración del anillo de Waldeyer. Es un anillo que ustedes recordarán por anatomía, de los ganglios epitrocleares, mesentéricos. Entonces, esto es más frecuente que en la enfermedad de Hodgkin. Y los síntomas B o síntomas generales son mucho menos frecuentes. Hay presentación extranodal, es raro en los linfomas foliculares. Y la mayoría de los casos son eh, del tipo linfoma de células grandes. Entonces vamos a ver que sobre todo afectan fémur, pelvis y vértebras. En este caso ya va a ser dolorosa. Hay posibilidad de curación completa si el diagnóstico y el tratamiento se hacen en estadios precoces, pero estos pacientes, cuando tienen una baja agresividad, son pacientes asintomáticos, por lo cual es muy difícil de tratar a tiempo. Entonces, depende del tipo de linfoma y del estadio en el que es identificado esta enfermedad en el paciente. Los que se originan de la estirpe B son los que responden mejor, y lógicamente los primeros estadios responden y prolongan la vida del paciente. El tratamiento prolonga la vida del paciente. Ya a partir del grado intermedio, esa vida media o supervivencia del paciente baja mucho. Entonces, esto sería el régimen
del tratamiento farmacológico, a lo cual no vamos a acceder aún. Podemos entonces hablar en cuanto a la clasificación del linfoma no Hodgkin, podemos hablar de linfomas de bajo grado, la cual estábamos viendo hace rato, cuáles serían la clasificación, perdón, la clasificación. Entonces, vamos a ver que la radioterapia ayuda, los linfomas son tipo mal, son indolentes, puede deberse incluso al tratamiento farmacológico y con una quimioterapia ya responder. Entonces, en cuanto a la clínica, que es lo que nos interesa, los linfomas de baja agresividad o indolentes tienen un comportamiento parecido a células benignas de las que derivan. Entonces las células recirculan entre diferentes órganos del sistema linfático y la médula ósea. De ahí que el linfoma suele estar diseminado en el momento del diagnóstico, ya que se trata de células que tienen una replicación o reduplicación muy lenta, por lo cual tienen esa baja agresividad o son de bajo grado. Entonces, esto que tenemos que tener en cuenta, es conveniente recordar que es el linfoma de la zona marginal extraganglionar, por eso es de tipo mal, es de la mucosa y es difícil, o sea, es menos sensible a la quimioterapia, es más difícil conseguir su curación y puede progresar a forma más agresiva. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto al linfoma de bajo grado. Los linfomas de alto grado son tumores de rápida proliferación. Los pacientes presentan historias de corta evolución y gran sintomatología general. Presentan los síntomas B, se pueden presentar con síntomas dolorosos, obstructivos y sobre todo pueden afectar la vena cava superior. Entonces provoca ascitis en el paciente o edema, hinchazón de piernas y demás. El crecimiento de las adenopatías y las organomegalias en este tipo de pacientes es muy rápido y es frecuente la diseminación extralinfática. Los tipos son el linfoma de manto, el linfoma B difuso o el linfoma primario de cavidades. Y eh, es más frecuente en niños, la alta curación es más, por suerte es mejor, tiene mejor pronóstico cuando descubrimos esta enfermedad en niños. En cuanto al linfoma de Burkitt, para ir terminando, esta clase es una variante del linfoma centrogerminal B. Nosotros podemos encontrar que constituye el 30 al 50% de los linfomas no Hodgkin pediátrico. Citológicamente se observan células de tamaño intermedio grande con citoplasma muy basófilo y vacuolado. Van a expresar el CD19, CD20, CD10, BCL y algo que tienen que tener en cuenta y anotar. Linfoma de Burkitt es común en su imagen histológica encontrar el cielo estrellado. No es patognomónico de este linfoma porque también se observa en otros linfomas de alta agresividad, pero es frecuente encontrarla. Entonces, este linfoma de Burkitt podemos ver que hay una variedad africana que es endémica, tiene una gran relación con el virus de Epstein-Barr, con frecuencia provoca tumores extraganglionares,
sobre todo en mandíbula y vísceras abdominales. Entonces también puede afectar riñón, ovarios, retroperitoneo e incluso meninges. Eh, También podemos encontrar una variedad occidental que no es endémica. Esta variedad occidental tiene menos relación con el virus de Epstein-Barr, no hay participación mandibular y puede provocar incluso, es más frecuente, mejor dicho, que afecte vísceras abdominales. Y hay una variedad epidémica asociada al SIDA que es similar a la variedad no endémica u occidental. Entonces, el linfoma de Burkitt es la forma más agresiva del linfoma. Tiene un tiempo de duplicación tumoral de 12 a 24 horas. Por eso la respuesta a quimioterapia suele producir una gran destrucción celular con el consiguiente síndrome de lisis tumoral. Para evitar esta situación se aconseja una hidratación importante previa a la quimioterapia, administración de halopurinol y evitar que el paciente tenga algún tipo de eh, nefropatía. Entonces, se trata con regímenes de quimioterapia. Puede invadir intestino delgado, puede ocasionar obstrucción hemorrágica, inflama cuello, la inflamación mandibular puede ocasionar dolor también a veces. Entonces, diagnóstico se hace mediante biopsia. Hay, como la duplicación es muy alta, el pronóstico es muy desfavorable, sin tratamiento rápido y es mortal, y puede hacerse cirugía para extirpar las partes afectadas del intestino. La quimioterapia es lo que va a resultar mejor para esta enfermedad. Entonces, esto es todo en cuanto a los linfomas. No quiero que se queden tanto en clasificación, sino que comprendan que los síntomas son medio parecidos. Se hace una clasificación de acuerdo a la morfología histológica de estas enfermedades. Si hay un predominio de algunas células, se le da un estadio también. Y eh, los linfomas tipo Hodgkin son las que presentan los síntomas B más frecuentemente. Linfoma no Hodgkin no presenta síntomas B, a tener en cuenta eso. Muchas gracias por la atención, queridos alumnos.